A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos. Estamos aquí en otro martes, en este caso el 14, perdón, estoy mal de calendario, el 16 de mayo del 2023. Otra vez con ustedes, otra vez en este pedacito de la tarde de Radio Mundo, en esta excusa para comunicarnos, para tratar de ver lo que está sucediendo en el planeta de una forma diferente. O intentamos que sea diferente. Uno de los recursos que siempre tenemos es tratar de no hablar de los titulares, tratar de no hablar de las cosas inmediatas, sino de cosas que están allí, que son la razón de fondo de las cosas, pero que explican casi todo. Lo veremos. Y hoy con la presencia en estudios, acompañándonos, a veces asistiéndonos, a veces enseñándonos, a veces siendo un compañero de ruta y a veces una excusa para tener a alguien con quien charlar. Rodrigo Melgar, otra vez aquí. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Gustavo. ¿No estás con calor con eso? No. Hace un día medio caluroso. Vengo de un resfrío estos que nos bien, se entiende. Y vacuna antigripal hace un par de días. Sí, en este... ¿Ah, te vacunaste? Sí, me vacuné. Bien, interesante. Yo iba a vacunarme cuando entré en una gripe, entonces ahora estoy necesitando que pasen los días para poder hacer. Ayer mismo fue. Rodrigo, un primer vistazo a un tema, pero ni siquiera va a ser vistazo, sino va a ser una mención para prometer ya un programa futuro sobre esto. Estando aquí, Nicolás Pose, en algún momento hablamos sobre Oriente Medio, sobre temas que tenían relación con Israel, y él me ponía en sintonía con lo que se llama el trilema israelí, que es el hecho de que, como todo trilema, implica tres patas, pero solo son posibles dos. En ese caso él nos hablaba de, hago referencia a Nicolás porque siempre yo quiero ser muy leal y muy fiel con quien les dan las ideas, no quiero apropiarme de ellas. Y aparte ningún amigo, un grande. No, sí, por supuesto, no, un gran nivel y persona también. Pero me refiero a que no me gusta apropiarme de ideas. Sí, a veces las repito porque me parecen interesantes y me parecen valiosas y utilizarlas para mis análisis también, pero siempre aclarar de dónde vienen. Él hablaba de la existencia de la necesidad de Israel de tener un dominio sobre todo su territorio, la voluntad de Israel de ser un Estado judío, ¿tá? Y la elección de camino institucional de Israel de ser una democracia. Uh-huh. Y aparentemente las tres cosas no podrían ser a la vez posibles, porque si elegía ser una democracia y elegía seguir teniendo dominio sobre el territorio, quizás no pudiera ser un Estado judío, porque dentro de su estructura política existen, por ejemplo, los partidos políticos árabes, y debería dejar de tener ese perfil tan marcado que sus propias leyes lo establecen. No hablo de constitución porque no la tiene, pero sí tiene leyes fundamentales que explican un poco eso. Si elegía por otro lado, bueno, mantener un dominio sobre el territorio y pretender ser un Estado judío, el camino democrático se hacía lejano, porque la imposición de una visión judía sobre ese dominio que solo se justifica en base a la percepción judía de seguridad es muy difícil de defender frente a otras religiones, etnias o nacionalidades. Y así seguía la explicación. Uh-huh. Yo quería hacer un programa sobre si Israel no está dejando de ser la democracia de Oriente Próximo, o Oriente Medio, como se le quiera llamar, es decir, quizás haya elegido seguir siendo un Estado judío y seguir manteniendo dominio sobre el territorio. Lo que pasa es que en realidad yo le ya adelanto a priori que yo creo que todavía carecemos de los elementos para emitir tal juicio de valor, en el sentido de que en realidad todavía no tenemos ningún tipo de... Netanyahu no ha ganado todavía la pulseada, digamos, tal como la tenía prevista.
todavía en realidad la reforma, digamos, del judicial que digamos, llevó a los israelíes a las calles, todavía en realidad, digamos, no se ha resuelto el problema. Y en última instancia, todavía por el momento sigue siendo de alguna manera el estado más, la democracia más consolidada de Medio Oriente. Es verdad que han habido embates significativos y tal vez podemos incluso decir preocupantes en realidad a ciertas garantías, estos pilares justamente fundamentales de una democracia, digamos, que consta de los 3 pilares fundamentales que conocemos en Occidente, a saber, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. No creo que sea todavía, digamos, o sea, no creo que estemos todavía ante una situación donde podemos decir que ya se configuró el riesgo que decís. Me parece muy pertinente lo que decís, y esto tipo se puede después abordar más en detenimiento, el tema de si es democrático o no pretender tener un Estado judío como tal. La respuesta a eso depende de las medidas que se efectúen hacia ello. Quiero decir, políticas que sean de fomento, de inclusión, yo que sé, digamos, por ejemplo, la diáspora en el extranjero, o por ahí para fomentar el desarrollo, digamos, de la adhesión a la religión, o digamos, de la identidad en el seno del país, no es per se una práctica que sea, o que tuviese que ser entendida como antidemocrática. Obviamente una práctica que fuese excluyente, digamos, los demás grupos étnico-religiosos, sí podía ser catalogada como tal. El tema es que a priori, bueno, tendrías que definir si existe o no tal política discriminatoria, que eso sería ya todo un programa claro. En sí mismo. Esa era la idea, por eso te pido que no avancemos más mucho sobre ese tema, porque me parece bastante pertinente analizar eso más allá de la coyuntura, sino por la concepción del Estado de Israel mismo. Y por supuesto hecho como lo hacemos siempre en forma desapasionada, ¿no? Sin tomar parte en el tema, pero tratar de ser justos con los análisis que correspondan. Y ahora sí, yo creo que en realidad hay medidas que se pueden dar como polémicas. No creo igual que estemos ni mucho menos ante un apartheid puro y duro ni nada. Nada de opiniones, lo dejamos para el programa que corresponda. Amigos, ahora sí entramos en el tema de fondo. Finalmente, Recep Tayyip Erdogan engañó a las encuestas, o engañó a las predicciones. A falta de una victoria absoluta, ha sido el peor resultado que la oposición podía haber imaginado, realmente. Los opositores parecían llegar a las elecciones presidenciales turcas y parlamentarias de este 14 de mayo con una buena ventaja. Incluso nosotros habíamos adelantado una posible momento bisagra dentro de la historia turca, cosa que todavía puede ser posible, vamos a aclararlo, pero a las 10 de la mañana del día siguiente, con más del 99% de las urnas abiertas, Kemal Kılıçdaroğlu, bien, esta vez lo dije bien, el candidato de Alianza Nacional, una coalición de 6 partidos de la oposición, solo había obtenido un 45% en las elecciones presidenciales, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Turquía. Esto es suficiente para obligar a Erdogan, que entonces había obtenido un 49.4% en una segunda vuelta. Bueno, sí, fue suficiente finalmente. Estaba muy debajo de lo que esperaban los encuestadores y el propio candidato opositor. Yo por no decir el apellido de vuelta Rodríguez. Un tercer candidato, el nacionalista Sinan Ogan, que obtuvo el 5.2%, fuera de discusión obviamente, una cifra pero a su vez bastante alta para lo que se había previsto. Con ese 5%, a veces un 5% quiere decir mucho y a veces poco, y en este caso una segunda vuelta en vista y con un resultado tan cerca del 50%, pero sin llegar a obtenerlo de Erdogan, ese 5% puede ser definitivo en algún momento. La segunda vuelta tendrá lugar en 2 semanas, el 28 de mayo. Seguramente en su momento vamos a tratar de analizar los resultados finales, pero ya esto es un evento en sí mismo. Si bien no es una elección conclusa, sí es un momento que presenta un evento político relevante. Es decir, un líder que en las encuestas estaba llegando al fin de 20 años de dominio sobre su país, de repente aparece siendo como no has votado, lo cual habla mucho de Erdogan, o al revés, habla mucho de quienes no supieron ver esta realidad o no quisieron verla,
a quienes a veces no son tan objetivos en el tratamiento de la consideración de este tipo de líderes. ¿Cómo lo viste tú? Primero, para ti, Rodrigo, ¿fue sorprendente o no fue sorprendente? En realidad, mi respuesta sincera es que primero es importante destacar que los observadores internacionales dijeron que fue una elección transparente, a priori. Parece que en realidad se respetaron las formalidades y que no hubo ningún tipo de vicio del consentimiento, ni mucho menos, y que a priori los resultados no estarían adulterados. Eso fue lo que leí por lo menos en Deutsche Welle. Es un elemento importante. Es un elemento muy importante. Sí se constató una suerte, digamos, de tendencia, o sea, en los medios públicos, o sea, había un fuerte favoritismo por el partido de gobierno, o sea, propaganda, o sea, el aparato estatal parecería haber estado desplegado a favor de, digamos, la reelección de Erdogan. Por consiguiente, habría jugado a favor del oficialismo, que eso sí habría sesgado un poco, de alguna manera, la transparencia de la campaña. Pero por lo menos a nivel formal, la votación se habría realizado sin vicios, al parecer. De acuerdo. Entonces, obviamente Öcalan, el tercer candidato, puede jugar ahora a ser rey, ¿no? Uh-huh. Es decir, es la figurita repetida en todas las entrevistas. Pero para ubicarnos, amigos, en Turquía, para ubicarnos en esto, vamos a tratar de ver lo que se jugaba o lo que parecía que se jugaba en esta elección. Es un tema en debate y vamos a verlo por qué. Antes de terminar el primer bloque, vamos a dar un pequeño vistazo con la ayuda de Felipe para ver de dónde venimos. No vamos a aburrir a nadie. Estoy diciendo aburrir, se está enojando Rodrigo, pero no importa. No vamos a aburrir a nadie con todo un raconto histórico de lo que fue el Imperio Otomano, pero solo ubiquémonos en una conveniente casualidad que no es casualidad. Es decir, ustedes ven allí lo que fue el Imperio Otomano, ven la posición central de Turquía en ese Mediterráneo oriental, ven el acceso al Mar Negro a través de Turquía, ven el puente hacia Europa a través de Turquía, ven el acceso a toda la costa mediterránea sur, digamos, lo que sería el norte africano, a través de Turquía, y vemos también el acceso justamente a toda una serie de países musulmanes que forman parte de esa comunión islámica que sigue siendo, estando tan presente en nuestro presente, digamos, en nuestra cotidianeidad, también a través de Turquía. Vemos también una cierta relación de cercanía con una serie de islas y un perfil continental que fue muy importante en la configuración de nuestra cultura, fue la civilización griega, a quien la tenemos muy cerca. Todo eso a través del Imperio Otomano en su momento, pero geográficamente sigue sucediendo a través de Turquía. Más allá de no estamos hablando quizás de formar un nuevo Imperio Otomano, Rodrigo, pero lo que estamos hablando es de esa presencia, a veces invisible, a veces no, de ese pasado otomano. Así es. En realidad, de alguna manera, como te comenté, cuando preparé un poco el programa del día de hoy, le pedí asistencia a una académica turca, Nurçet İnoglu, cuyo libro en realidad sobre relaciones internacionales de Turquía me orientó muchísimo. Y hay una división, digamos, hay como dos grandes momentos, digamos, en lo que es la política exterior turca desde que el AKP asume el poder hasta el día de hoy. Déjala que me quieras preguntar algo, así que no sé si... No. Ah, excelente. Yo te escucho atentamente. Bien, perfecto. Bueno, dijiste el Imperio Otomano, hacemos un fast forward después a la Guerra Fría. Tenemos en la Guerra Fría que Turquía es parte de la OTAN, por consiguiente es miembro del bloque occidental. Después tenemos que con la crisis de los misiles, se retiran los misiles Saturno, juega un poco ahí un poco con la Unión Soviética, sobre todo porque a partir de la intervención chipriota Estados Unidos hace un embargo y eso no le sirve. Pero después con la caída de la Unión Soviética, de alguna manera, y el rompimiento de ese mundo, digamos, bipolar y el nacimiento de la hegemonía estadounidense, Turquía pasa, obviamente, que coincide aparte un poco con la entrada en escena de AKP, de alguna manera, pasa a recostarse sobre Estados Unidos. Entonces, a partir del 2012 en adelante, 2012 al 2012, tenemos una suerte de era que podemos llamarla como pro-occidentalismo, en algún sentido, ¿no? O sea... ¿Seguía presente el espíritu del viejo Imperio Otomano allí? No. Para nada. O sea, ¿era algo que se rechazaba? De hecho, vos pensás que en realidad durante la Guerra Fría Turquía vive una situación más de amenaza, sobre todo en realidad por la Unión Soviética, que siempre quiso en realidad, digamos,
poner sus garras sobre los estrechos, ¿no? Claro. O sea, la Convención de Montreux en realidad logró en realidad la libre circulación por el Dardanelo. Sí, los Dardanelos y el Bósforo son la clave de entrada al Mediterráneo, o al Mar Negro, depende cómo lo mires. Recién con la neutralización de los estrechos en realidad que de alguna manera se pudo mantener a raya a Rusia. Y siempre estuvo igual la amenaza pendiente. No en vano, Turquía, si se quiere, es... siempre pensamos nosotros en la OTAN desde el punto de vista desde Europa, pero Turquía es la primera barrera, digamos, en la masa, si se quiere, si tenemos la masa euroasiática como algo mucho mayor que meramente los confines de la Europa occidental, Turquía está en primera línea en el Cáucaso, en realidad, frente a un enfrentamiento con Rusia, y es la que ya encargada de contenerlo en el Mar Negro. Entonces, de alguna manera, Turquía se sabe como primera línea de defensa, o sea, y siempre tuvo ese miedo patente, y a menudo lo que hubo fue una sensación de tibio desinterés, digamos, más bien de abandono y a la vez sentirse atrapada. El tema es te encantan los trilemas, esto es un dilema. O sea, el dilema es, por un lado, o sea, Estados Unidos me abandona, a menudo porque en realidad no tiene una afinidad, digamos, tan ideológica o tan política como capaz que podría tener con mis proyectos o ideas. Pero por otra parte, o sea, sé que no me puedo dar el lujo de perderlo, porque es mi única esperanza contra una invasión soviética o rusa entre la cual me enfrentaría en caso de una guerra. ¿Quién pensaba así? ¿Kemal Atatürk pensaba así? En realidad es Atatürk después, o sea, hasta lo tengo entendido, también la política de İsmet İnönü después, y después una cosa que se mantiene a lo largo de la Guerra Fría. La idea de, o sea, Atatürk obviamente muere previo a la Guerra Fría, por consiguiente es ajeno a esta lógica, pero quiero decir, en realidad en la lógica del enemigo soviético o el enemigo ruso sí es una cosa siempre presente en el discurso otomano. Correcto. Y lo importante en realidad es que perdón con la tos, que hoy estoy terrible. El otro tema que también tiene miedo Turquía es, así como es parte de la OTAN y eso le da garantías contra Rusia, el miedo es de verse inmiscuida en una guerra general que en realidad capaz que no tiene un interés verdadero. Entonces está atrapada por un lado por el mismo paraguas que la protege. Es un poco también el problema. Eso también tiene un trasfondo cultural, ¿no? Es decir, está integrando una civilización desde lo económico, muchas veces, desde las relaciones comerciales con Europa, que culturalmente, en cierta medida, le es un poco ajena siempre. No se termina de involucrar o considerarse europea. Bueno, en realidad el tema es qué es considerarse europea. Durante ese periodo, digamos, de pro-occidentalización de alguna manera, Turquía tiene una gran colaboración con Estados Unidos en lo que es la guerra contra el terror, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. O sea, es parte de la ISIF en Afganistán, es parte, digamos, incluso apoya la intervención de la OTAN, siendo miembro de la OTAN, para defender a Estados Unidos contra, digamos, el ataque de los talibanes, o mejor dicho, y antes también, ¿no? También. Porque aparte Turquía, por el tema del PKK, tiene una solidaridad antiterrorista, digamos, en los esfuerzos de seguridad internacional. Uh-huh. Y además, Turquía, obviamente, digamos, o sea, en ese momento prácticamente todas las naciones del mundo apoyan a Estados Unidos. El quiebre es con la guerra de Irak. Porque primero que nada, Irak está al lado de Turquía, Afganistán no. Y aparte, Irak, que está al lado, tiene la minoría kurda. Digamos, en el norte del país. Sí, sí. Que sabemos que en realidad es una minoría que los turcos comparten y a cuya integridad territorial también se ve amenazada por ello. Entonces... Pero es una minoría que Estados Unidos ha sabido utilizar, por ejemplo, en la guerra de Siria. Efectivamente. De alguna manera, eso es uno de los grandes puntos de quiebre que va a tener con Occidente. Hasta ese momento, en la época dorada, digamos, lo que llama, mi compañera que me facilitó este libro, ella cita un par de autores turcos que eran de la era dorada de la europeización, que es efectivamente el 2005, 2006, no, 2002 al 2005, que es cuando efectivamente la pena de muerte es abolida, cuando en realidad, digamos, todo se intenta, digamos, toda la pugna para una transparentización de los derechos humanos y demás, en aras justamente de allanar el camino para una inserción en Europa. Hasta que Sarkozy, obviamente, por el freno dice Islam en Europa no. Claro. O sea, que eso fue un poco también el quiebre. Pero no es tanto, yo creo que Turquía renunció a Europa como Europa renunció a Turquía, que es importante también. Yo creo que en realidad hubo una incapacidad europea de acomodar, digamos, el ser más aceptativos de una cosmovisión. De alguna manera, lo que creo que fue el mismo Sarkozy que dijo es, Europa tiene que ser algo, no puede ser todo. Y cuando uno tamiza... Bueno, es un propio dilema que tiene, o sea, hablando de dilemas, la Unión Europea tiene ese dilema, porque en la medida de que pretende ser una determinada cultura, ya al decir eso estás excluyendo las que no lo son. Ahora, si a la vez querés ser inclusivo, como Europa pretende mantener dentro de sus valores la inclusión, esa inclusión empieza a llevarte al extremo
de decir, bueno, ¿dónde está el límite? Yo no sé si en realidad Europa tiene una pretensión, digamos, de una monoculturalidad, porque en realidad ya de por sí Europa tiene una pluralidad de culturas a rabiar. Yo creo que más hay una comunidad de valores, lo que la vendría a definir de alguna manera, que no es propiamente dicho lo mismo. Sé que van entrelazados, pero no son sinónimos intercambiables precisamente. Yo Bueno, creo que el problema da para otro programa la discusión. sin duda. Tenemos muchas veces temas de debate, pero para mí, Rodrigo, esa multiculturalidad con nuevos valores es la nueva cultura. Es la cultura que Europa pretende que se imponga, porque eso es tomado por los que no lo comparten como una cultura europea hoy, no la de siempre, la de hoy. ¿Tá? Pero lo discutimos en otro momento, no hay problema. Perfecto. 2 minutos, amigos, y nos volvemos a encontrar aquí en la Hora Global, aquí en el Paralelo 35, intentando develar este nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en la tarde de la Hora Global, aquí en la tarde de analizar qué está pasando en Turquía cuando está viéndose inmersa en... yo digo que es un punto bisagra, pero capaz que la historia nos desmiente después, pero sí es cierto que si hubiera ya perdido en la primera vuelta de Erdogan, hubieran cambiado muchas cosas, o quizás no. También podríamos analizarlo. Estaba Rodrigo en una especie de raconto de cómo Europa estaba pretendiendo ser amiga de, sin serlo del todo, y cómo Turquía estaba un poco en lo mismo. Hay un pasado militar común, tú hablaste de la OTAN, yo meto un puntito un poquito antes en la historia y me acuerdo de que los misiles de Cuba en el 62 se retiraron a cambio de que se retiraran los misiles estadounidenses en Turquía apuntando a la Unión Soviética. Lo mencioné igual, lo mencioné hace... ¿Lo mencionaste? Sí. Ah, bueno, perdón. Dije la crisis de misiles de Cuba al pasarlo de jefe. Ah, bueno. Para no extenderme, me estaba acordando de ese antecedente y ya Turquía era fungible a la estrategia occidental militar. Así es. Bueno, en realidad, como comentaba, en realidad, de alguna manera tuvimos un periodo que va, a grosso modo, del 2002 al 2012 pro-occidental, pero que digamos, tiene un quiebre, sobre todo, con intervención estadounidense en la guerra de Irak y con lo que es la era Davutoglu, que fue al principio fue consejero de Relaciones Exteriores de Turquía y después ministro, cartera de... ¿Cómo viene el nombre? Davutoglu. Perfecto. Yo pronunciar turco no sé. No, yo tampoco, pero... Davutoglu. Bien. Le pedimos a los amigos turcos que nos estén escuchando que traten de valorar más el análisis que la pronunciación. Amén. O sea, básicamente ella lleva a cabo lo que se entiende como un proceso de restauración. Y es de alguna manera el que inserta a Turquía en ese esquema neo-otomano que entendemos, ¿no? Esa idea de lo saca de una política, si se quiere, más de espectador pasivo y de alguna manera tener ese vaivén entre Occidente y Oriente y pivotar entre dos ejes para llevarlo en realidad a trazar su propia política, una política regional y global. De hecho, Turquía llega incluso bajo su mandato, no sé si cuando era consejero o cuando ya era ministro, pero llega a ser, de hecho, estar en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente incluso. Podemos resumirlo en que Turquía encuentra los límites de la asociación con Occidente, un poco se desilusiona, así es, y vuelve un poco a las fuentes de su pasado, que lo vimos en el primer mapa. Claro, exactamente. ¿Cuál es la fuente? Una medio orientalización de alguna manera y una islamización. Porque habiendo perdido la referencia de estoy insertada en una Europa, en una comunidad justamente más ecuménica, si se quiere, de valores, bueno, se me cierra la puerta, se me dice que soy distinto, bueno, me voy con los distintos, con los cuales me encasillaron, de alguna manera. Esa frase refleja mucho de lo que está pasando hoy. De alguna manera sí, sí. Y de hecho también quiero ir a una imagen que tú diste. Es cierto que Turquía era, frente al avance soviético, o por lo menos euroasiático, o euroasiático, pero no por lo menos, o euroasiático visto en una perspectiva más amplia, por ejemplo, del medio occidental europeo, pero también era frontera, visto desde Asia, frente a ese exacerbado crecimiento de cultura occidental, liberal, que a muchos asiáticos no les gusta. Y Turquía era también en ese sentido, como tú dijiste recién, alguien diferente como nosotros, que
que ya no es tan europeo con quien podemos, por ejemplo, dialogar. Sí, me constituye un poco la historia del excepcionalismo, digamos, medio oriental, ¿no? Previo, digamos, a la creación de Israel, por lo menos, Atatürk, de alguna manera, es el Valle de Ordóñez de Medio Oriente, ¿no? Sí, obviamente. O sea, él que secularizó el Estado, que lo modernizó, que encima, además, en su caso dejó, digamos, el alfabeto árabe por el alfabeto latino, o sea, una idea de occidentalizar a Turquía, ¿no? O sea, es el Valle de Ordóñez de alguna manera de ellos. Lo interesante, obviamente, es que, claro, siempre fue el puente, ¿no? El eje entre Occidente y Oriente. Y bueno, el riesgo, claro, de llevarlo al ostracismo es que se termine por volcar a uno u otro. Bueno, todo esto en realidad más o menos se mantiene, digamos, esta suerte de neotomanización tiene sobre todo, digamos, su apogeo finalmente con la ruptura de hostilidades durante la primavera árabe, ¿no? Porque la primavera árabe pasa de alguna manera a someter bajo estrés digamos, al vínculo estadounidense clásico, arquetípico con la región, por todos, digamos, los vaivenes que sufrió la región en ese momento. Sabemos que Estados Unidos, así como otros países, tenían muy sólidas relaciones con gobiernos como el de Mubarak, en realidad. Pero cuando las revueltas estallan, se encuentran con el dilema, no trilema, pero dilema, de ¿a quién apoyamos? ¿Apoyamos al líder que fue nuestro socio? Al malo conocido, claro, o al bueno por conocer. Ese es el problema. Porque de alguna manera el tipo, o sea, es tu socio, estuvo ahí cuando lo necesitaste, y bueno, ahora en realidad la gente que pregona tus ideales lo va a derrocar. ¿Qué haces? La respuesta en realidad ¿qué haces? Siempre significa tomar un poco de distancia y ver quién gana, generalmente, ¿no? Pero generalmente no se hace nada. Generalmente no, pero yendo en realidad a la práctica, lo que tenía pasando es que en realidad Turquía tiene el mismo dilema. Dice, ¿cómo reacciona frente a esto? Y esto en particular, de alguna manera, pasa a la siguiente fase, que es la del 2012 al 2020, de alguna manera que es de ni amigos ni enemigos, de Turquía con Occidente. Ya con Erdogan. Sí. Erdogan, de hecho, en realidad interesante, está desde el principio de esta disección mía. Erdogan está del 2002 prácticamente. O sea, de hecho, de hecho sí. Por lo cual en realidad, o sea, Erdogan en realidad, es importante esto, el AKP cuando arranca, es un partido liberal, democratizante, que florece bajo los auspicios de esa especie de Medio Oriente esponsoreado por Estados Unidos para que se democratice. Sí, o sea, seguramente con Erdogan con la fotografía de Ataturk en el es muy parecido al caso de Hungría, como hablábamos la otra vez, en realidad. Los héroes del ayer pueden ser los malos del hoy. No sé si fue en Batman que habían dicho algo del estilo, pero el punto es que de alguna manera, la verdad es que esas cosas pasan, ¿no? O sea, el punto es que tenemos que hay dos hitos disruptivos que vienen a cambiar esta relación, y son la guerra civil en Siria y el intento de golpe en Estambul. La guerra civil de Siria porque en realidad pone sobre el tapete el tema de los kurdos, ¿no? O sea, hasta ese momento tenemos que los kurdos, el PKK, conocemos en realidad un partido que, o mejor dicho, un partido que también tiene una, digamos, terrorista, que se ha desplegado en Turquía, tenía un cese el fuego con los turcos allá que se instrumentó. Se empezó a sondear en el 2009, si mal no recuerdo, y después se instrumentaliza. La fecha sí me atraje porque si no la fecha soy malísimo, en el 2013 y duró hasta mediados del 2015. Dura efectivamente en realidad hasta que hay un atentado. ¿Eso qué es? ¿Es eso el acuerdo? Fue un cese al fuego entre Turquía y el PKK. De acuerdo. Yo papá me acuerdo de todo, o sea, me acuerdo de la época de cuando se rompió en realidad, porque cuando empezó era muy chico todavía, pero cuando se rompió sí. Y Turquía acuerda una especie de tregua con los kurdos. Exacto. Y ¿lo acuerda por la guerra de Siria en sí? No necesariamente. ¿O coincidió? Lo acuerda porque había un espíritu en la sociedad mismo en realidad. O sea, de hecho, ayudó a la reelección de Erdogan en ese momento. Porque en realidad fue parte, digamos, de la campaña, la idea de perdón, la idea de poner fin justamente a los atentados terroristas. Y de hecho, a priori, el AKP, o sea, había respaldado esto y no en vano se mantuvo mutandi por unos años. El problema que lo termina rompiendo el acuerdo es que hay un atentado del ISIS en el 2015 contra unos civiles que, si mal no recuerdo, de minoría kurda, que estaban protestando contra el gobierno turco de Alcocer, porque ya los primeros se me olvidaron de eso. Pero lo que pasa es que el PKK acusa no solamente al ISIS, que obviamente se reclama la autoría, sino encima acusa indirectamente al gobierno turco por una suerte de negligencia o por ser, digamos, coperpetrador de alguna manera del hecho. Y ahí, porque en realidad estaban protestando contra el gobierno. Claro, quiero ubicarlo, Rodrigo, en las condiciones geopolíticas del momento. Si me permitís, sí, está bien. Si me permitís, ahí está. Si me permitís para que acordate que tenemos
una gran variedad de oyentes y los oyentes requieren distintos niveles de explicación, porque a veces requiere un poco más de entorno. O sea, aparte me quise como si fuera ayer, pero pasó ya, ¿verdad? Estamos muy metidos a veces en los temas y dejamos de ver lo que a los oyentes les interesa. Y la verdad es que en ese momento tenemos un Estado turco que llega a un cese de fuego contra una minoría kurda. ¿Está bien? Pero ve que ingresa en la guerra de Siria, tratando de sostener la posición de los rebeldes, digamos, de los que querían derrocar al Assad, posición que es la mayoritariamente occidental, con una presencia de Estados Unidos importante en la toma de decisiones. Un poco como ahora, pero más cercano. Pero también con la utilización de Estados Unidos, algunos dicen que para sorpresa del propio gobierno turco, la utilización de Estados Unidos de los kurdos en el freno y el ataque directo contra ISIS. Que recordamos que ISIS se había conformado y desde Irak venía tomando terreno hacia el Estado sirio. Sí. Entonces, esa de repente gran eficiencia de los kurdos en frenar a ISIS generó para los kurdos un cierto prestigio, para los kurdos un cierto prestigio y un apoyo de Estados Unidos, y para los turcos una cierta incomodidad de que la gran potencia está mirando con buenos ojos a quienes me están incomodando permanentemente, con quien, aunque yo tenga un cese el fuego, de hecho, siguen siendo un problema para mí. No te me adelantes, no me spoilees. No, pero es el espíritu en ese momento. Es verdad. No estoy diciendo cómo terminó la guerra. Es verdad. Pero los kurdos entonces, los nenes malos del vecindario turco, pasan a ser los mejores jugadores del equipo de la alianza, digamos. Efectivamente. Lo que también pasa obviamente es que Turquía en realidad, cuando Estados Unidos tiene ese vuelco en realidad a los kurdos, pasa a ver con mucho recelo, digamos, la posición estadounidense. Y asimismo ve muy ambigua, como muy tibia la postura estadounidense en Siria. Pensemos que es la época de Obama, se retiran las tropas de Irak, hay un recelo, digamos, están reacios a intervenir en Medio Oriente por todo lo que pasó con las llamadas las guerras eternas. Entonces, y aparte otra cosa, a su vez Estados Unidos tiene recelo de Turquía porque Turquía participó tardíamente contra el ISIS, porque tenía miedo de que ISIS atacase a Turquía o que exacerbase pasiones musulmanas en Turquía. Y finalmente tenemos aparte la intervención rusa. Cuando Rusia interviene, y no sé si te acordás en realidad que momento que Turquía derriba el avión ruso aquel, sí. O sea, bueno, Estados Unidos frente a eso, ¿qué hizo? No es que apoyó a Turquía, le retira los misiles Patriot para evitar que se vuelva a configurar en situación donde se derribe un avión ruso, para evitar una escalada de tensiones con Rusia. Sí, un casus belli, claro. Claro, entonces, el problema es creo que Turquía dice, ¿cómo? Estoy acá para defender la frontera y me quitan las armas. No solo le quitan las armas, sino que además tienen como estrellas a aquellos con quien me llevo mal. Efectivamente. Y paralelamente encima los turcos intervienen en Siria contra el YPG, que ahí también son otros digamos, grupos terroristas kurdos en la región, mejor dicho, son un grupo insurgente, no son terroristas, que complejiza la situación. Después, obviamente, aparece Trump, viene el personalismo trumpista, Trump y Erdogan tienen una relación más mano a mano, menos institucional, más parainstitucional o metainstitucional. Sí. El tema que tenemos claro que es Trump era aislacionista, si mal recordemos, ¿no? O sea, era crítico de la OTAN, todas cosas que en realidad dan miedo en Turquía, ¿no? Y tenemos aparte, bajo este momento, la cooperación entre Turquía, Rusia e Irán en Siria contra el ISIS y el YPG. Entonces ahí se empieza ya a desfigurar el asunto. Y para Turquía implica no un cambio de bando, pero sí claramente sumergirse en una ambigüedad ideológica y política, es decir, empiezo a jugar para mí. En términos más... Perdona que sea tan gráfico. No, absoluto. Es como en realidad no te voy a decir que te iba a cortejar con la mujer del prójimo, pero menos bailar con ella, de alguna manera. Exacto. Pero... Y después el segundo hito es el intento de golpe del 15 de julio del 16, cuando los seguidores de Fethullah Gülen, digamos, o sea, él es un activista político religioso que está en Pensilvania, exhortó desde lejos, digamos, o sea, supuestamente a que seguidores suyos tomaran el poder después de que en realidad su partido fuera proscrito en el marco de que estaban investigando corrupción en el seno del gobierno de Erdogan. Y bueno, o sea, se alzaron en armas contra el gobierno y el gobierno los reprimió. ¿Y qué pasa? Gülen vive en Pensilvania y los turcos piden la extradición de Gülen
pero Estados Unidos lo rechazó. Obviamente esto llevó a un quiebre. Los turcos igual responden, arrestan a un pastor estadounidense en Turquía y Estados Unidos, ¿qué hace? Le sube las tarifas en el acero y el aluminio, que lleva al incremento, que lleva la pérdida de valor de la lira en un 40%, lo cual obviamente termina por erosionar el vínculo entre todos los países. O sea, la sobreestimación que tiene Estados Unidos por las sanciones a veces complica las relaciones con los países. Cuando estadounidense de por medio, las cosas se complican. Ahí está. Pero para redondear un poquito esto, Rodrigo, porque tenemos que ir más a fondo al tema de la elección, esta es la Turquía en la que Erdogan domina. Sí. ¿Tá? Le pedimos a Felipe el primer gráfico, ahora sería el 1, y en el 2014 gana en primera vuelta, 51.79%. Así es. No hay allí ningún opositor. Bueno, está Ihsanoglu, que le hiciera fuerzas, tiene 15 millones de votos, y un joven Erdogan lo vemos iniciar su mandato. Luego, en 2018 tendríamos la siguiente. Sí, a ver si Felipe va a la 2, digamos. Ahí está. Tenemos a Erdogan con ese 52.59. En realidad hay una no sé si una falacia al respecto. Se habla de que la democracia turca es una democracia en cierta forma falaz, porque ahí los líderes democráticos como democráticos de nombre como Putin, como muchos de ellos, ganan siempre sus elecciones por el 80%, entonces eso es muy discutible. Pero en este caso Erdogan siempre estuvo redondeando el 50%, es decir, son elecciones que implicaban, en este caso... Igual te voy a responder a eso después ahora, Muharrem Ince, por ejemplo, tiene un 30%, es decir, hay un líder opositor que lo enfrenta. Debemos hacerlo notar. Y finalmente, Felipe, en la última, que es la actual, digamos, llega allí muy empatadito con Kılıçdaroğlu, ¿cómo es? Kılıçdaroğlu, te agradezco, Rodrigo. Algo así, bueno, estoy seguro. Ahí está, pero siempre un líder opositor fuerte. Vamos a analizar ahora sí a fondo esto. Sabemos en qué país está sucediendo, sabemos las idas y venidas ideológico-políticas, económicas y sociales de ese país, por lo que hemos visto. Necesita además una definición existencial, eso es obvio, y nos volvemos a encontrar en unos minutos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Y llegamos, amigos, a reconociendo un poquito la historia de Turquía y reconociendo que a veces incidió y a veces no, dependiendo un poco de la conveniencia de los líderes o de la situación del país en su momento. Ese coqueteo con Occidente, ese abandono, ese retorno a las fuentes otomanas, ese ir y venir, encuentra luego de algunas crisis internas, además, a un momento difícil de Turquía en justamente un mundo que está desarrollando un nuevo orden mundial, o por lo menos reconfigurando el ya existente. Vamos a ser un poco tenues porque quizás estamos siendo demasiado extremistas con los comentarios este último año sobre todo, y quizás nos encontremos dentro de algún tiempo de que en realidad el orden mundial nunca cambió y que lo único que se cambió fue una correlación de fuerzas dentro del mismo. Para que el orden mundial cambie, tiene que cambiar el sistema. No, Rodrigo, nos metemos en ese tema, Rodrigo, y no salimos más. Pero sí vayamos a Erdogan, a qué quiere, a qué pretende, qué opciones tiene. O sea, ¿cómo podrías resumirlo? Y te pido que resumas. ¿Erdogan? A Turquía. A Turquía. ¿Es lo mismo? No. Porque yo aparte soy un tipo que cree que hay una cosa muy distinta. Está el líder y está el país. O sea, el país como tal no tiene pensamiento, no tiene alma, no tiene ser. El país es una cosa intangible. La gente conduce los países no se conducen solos. O sea, y todos tenemos, si bien todo líder se supone, en términos racionales, que todos buscan el bienestar del país, no siempre bienestar significa lo mismo. Garantía de seguridad, bienestar económico, solidez democrática. Hay muchas cosas que puedes pensar que se bien para tu país. Por eso no es tan fácil. Por eso el literatura realista es que presupone una racionalidad geopolítica expansionista crónica, básicamente, ¿no? Bien.
Un peronista te llevaría a la contraria totalmente, pero, Sí. pero no importa. Vamos entonces a fuerza de preguntas cortas. Si Erdogan no gana, lo más fácil, si Erdogan pierde, Ujú, el que asume el poder es un partido que se declara nacionalista. ujú. No cambiaría demasiado entonces. Vos sabés que en realidad esta pregunta se la formulé justamente a mi compañera que me facilitó este material, a quien le estoy debidamente encarecidamente agradecido, y es que ella me respondió, siendo turca ella, analista sobre política exterior y demás, me dijo que en realidad, de hecho, ella cree que sí habría diferencia. Primero, lo que yo encontré por la mía es que en realidad este partido, o sea, es parte de una que se llama Mesa de los 8, de los 9, no me acuerdo, porque tengo tanto apunte, cuyo compromiso es reanudar las conversaciones con la Unión Europea para reanudar las charlas sobre la accesión a la Unión Europea. Podría volverse un occidentalismo Sí. más formal. Y lo que ella me dijo que me pareció muy interesante es que en realidad ella cree que de ganar Kilicdaroglu o algo así, ¿Sí? porque pronunciarlo es una locura, pero pongámosle que se dice Kilicdaroglu, de ganar él, estaremos en realidad capaz de una vuelta a un esquema, si se quiere, más pendular como el propio de la Guerra Fría, ¿no? Esa cosa de me recuesto horas sobre Occidente, horas sobre Oriente. En vez de ser una política neo-otomana, digamos, propia de un Estado que persigue una política regional o incluso global, Sí. sería de vuelta a asumir un rol más pasivo, digamos, o sea... Sí, no y afiliarse espectador. a un dogma turco. No, efectivamente, no afiliarse a un dogma turco, ni tampoco apostar por una política de alguna manera de proyección hacia el exterior, tanto más como aceptar, digamos, ser ese eje nuevamente. Si Erdogan gana, Yo creo que si Erdogan gana la ¿sería el política- mismo Erdogan? Yo creo que se va... El tema es este. Vos hace un momento dijiste Putin que gana como 80%. Putin en las elecciones post-guerra de Georgia, que fue... O sea, guerra de Georgia, perdón, post-Medvedev, que fue 2012, ¿no? Medvedev estuvo del 8 al 12. Cuando Putin gana en el 12, gana con un 54 o 100%, y el discurso de victoria de él es algo así como: frente a la adversidad y no sé qué, logramos perseverar, creyeron derrotarnos, pero no pudieron. Y es importante eso, porque no es gané y estoy tranquilo. Siempre en realidad ese tipo de victorias de alguna manera pírricas revelan una fragilidad, digamos, en el electorado, obviamente, incluso si hay algún tipo de número adulterado o demás, y demuestra que efectivamente el poder no está tan concentrado como capaz que ellos mismos creen. Yo no sé, si Erdogan va a ser el mismo, ¿no? Te diría... cuando los líderes autocráticos o autoritarios, por lo menos, o semi-autoritarios, que se enfrentan a amenazas a su poder, sobre todo en lo interno, tienden a ser más asertivos en despliegues de poder externos. No inmediatamente, gente tiene como que recuperarse el impacto, pero posiblemente a mediano o largo plazo sí, porque tiene que hacerse para la siguiente elección un resultado mucho más contundente. O sea que Erdogan es un hombre que realiza eventos que faciliten su reelección. Yo creo que en realidad todo líder autoritario busca hacer eso, Y lo ves como autoritario. por lo menos en vías de... O sea, Correcto. apunta a hacerlo, eso seguro. En los hechos, ¿qué sucedería entonces? ¿Veríamos qué tipo de cambios? No, yo creo que en realidad si Erdogan, digamos, sale reelecto, vemos una continuidad o tal vez una expansión o una profundización de la política que ya existe. Quiero decir, en realidad capaz que continuaría con un intento, un rol asertivo de power player en Medio Oriente, ¿no? Una idea de trazar zonas de influencia, de determinar el curso de acción de la política de la región, aun cuando, como hablamos en el corte, aun cuando Turquía se encuentra en un momento muy débil con la lira en sus peores momentos, digamos, a nivel cambiario, en la historia, la economía turca muy golpeada, pero bueno. Pero entonces esas políticas asertivas, esa incidencia de poder turco en el área, Uh-huh. incluso poder blando también, Sí. termina siendo fungible para la posición de Erdogan, no para el país, porque me acabas de decir que Bueno, Turquía pero el no. tema es que en realidad yo creo que los líderes autoritarios en su gran mayoría utilizan los países como plataformas personales de poder, ¿no? O sea, de alguna manera, o sea, son agendas personales. Yo no creo, o sea, más allá de que capaz que alguno verdaderamente cree que está, digamos, logrando la consecución de un bienestar mayor de su país, la verdad verdadera es que yo veo que todos lo usan como un proyecto personal. No creo que sea por el bienestar de la comunidad turca, ¿no? Te hice la pregunta porque una de las características de este nuevo ordenamiento mundial, ya les dije que es una etiqueta. Es muy posible que pasen los años y solo hayamos visto una redistribución de poder dentro del mismo esquema. Pero utilizando esta etiqueta, que es bastante útil hoy para hacer entender a quien nos escucha de qué estamos hablando, este nuevo ordenamiento de este orden mundial muestra una característica bastante interesante, que es, ante la disminución de poder del hegemón
y todavía estando en proceso el desafiante de asentar su poder de alguna forma, en una forma más natural, más estricta, más consecuente en el tiempo, hay una especie de momento donde están surgiendo, no es que estén surgiendo, estaban siempre ahí, pero ahora nadie los controla, de un cierto poder de potencias intermedias. Uh-huh. Hay una clase media de países que está desarrollando poder de dominio sobre zonas territoriales. Uno de esos es la India. Un caso claro para mí es Turquía. Ahora, tú ves que eso está sucediendo, pero que no está redundando en un crecimiento de poder o cierta hegemonía del país, sino que lo ves más orientado a una posición de imagen que a un rédito real. Yo no digo que sea una posición de imagen solamente. Capaz que si me preguntabas esto en el 2015, te habría dicho que en realidad era una posición que estaba respaldada con un poder militar, digamos, o digamos una estabilidad real. Yo digo que en el 2023 eso no es así. Mismo en el 2021, capaz que te decía otra cosa. Que es cuando empieza a flaquear la economía turca. El año pasado incluso tuvimos el terremoto y todo. O sea, Turquía está bastante postrado hoy por hoy. O sea, hoy, 2023 te quiero decir. Hoy, 2023, es un muy mal momento para Turquía. Yo creo que en realidad, bueno, se refleja de alguna manera en la votación también. Si Erdogan sacó, bien o mal, por más que sacó una amplia ventaja, pero sacó su peor, también como que también sacó su peor resultado electoral hasta ahora, tiene mucho que ver también con eso, con la pésima situación económica, con el tema del terremoto que fue en Gaziantep, si mal no recuerdo el año pasado. O sea, esas cosas reflejan en la población la intención de voto y en la confianza en el gobierno. Para vos tener un aventurismo, digamos, afuera, tenés que tener en realidad, de alguna manera, los medios para llevarlo a cabo. Ojo, no siempre significa que estés consolidado 100%. Es más, de hecho, a veces cuanto más, digamos, débil estás en el frente doméstico, más proclives a llevar adelante aventuras militares afuera. Por ejemplo, Galtieri, ¿no? Sí. Pero mismo según lo que yo te he puesto antes, también creo eso, por un artículo que leí en Forbes en su momento, si mal no recuerdo fue en Forbes, sobre Putin. También pienso que Putin efectivamente tiene una tendencia a llevar adelante. De todas formas, hay otra cara de la moneda que es, visto desde afuera, no hay dudas de que en este momento en particular Turquía es clave en la geopolítica del área. Siempre lo fue. En este momento en particular. ¿Tá? Con la salida o no del trigo, con la posición, la formación de bloques de poder dentro de Oriente Medio, con esta posición ahora de acercamiento entre Irán y Arabia Saudita. Es clave, Turquía empieza a estar, queriéndolo o no, en ser un país bastante importante en ese esquema. Sí. Y en ese esquema, nos guste o no nos guste, débil o fuerte, autocrático o no, ¿Erdogan no está manejándose de una forma acertada o parece que? Para su agenda, digamos, acertada significa, si tu agenda es consolidar tu poder y mantener una acertada retórica, significa mantener un equilibrio en la zona. Pero eso es una cosmovisión tuya, Gustavo Calvo, o sea, o de claro, obvio. Claro, no, o sea, la palabra acertada en sí implica subjetividad, obviamente. Estoy diciendo de que estamos en una situación de conflicto en que, bueno, lo deseable o lo acertado sería colaborar a cierta estabilidad, colaborar a la paz, colaborar al funcionamiento económico de la zona. Turquía ha sido, respondo a la pregunta, Turquía ha sido muy ambigua con el tema de la guerra en Ucrania. Sabés que en realidad, por un lado, pertenece al bloque occidental formalmente, por ser parte de la OTAN, por otra parte, en realidad, ha sido básicamente no sé, el Judas de alguna manera de Occidente, ¿no? Con sus vínculos con Rusia y demás. Es como un caso muy raro, ¿no? Yo qué sé, te diría que en realidad quiere estar bien con Dios y con el diablo a la vez, me parece, de alguna manera. Y sí, tiene todavía las fuerzas geopolíticas. Basta pensar incluso en la guerra de Nagorno-Karabaj, cómo ayudó, estaba pensando en ese por ejemplo, a Azerbaiyán contra Armenia, incluso opuesto a Rusia. Para ver efectivamente cómo en realidad Turquía sí tiene obviamente proyección en la región. Pero ojo, insisto, 2023, ahora en el momento que estamos, es complicado. Capaz que ya a fin de año Turquía está de vuelta repuesta. Perder Erdogan, el otro líder, siendo que viene de Ankara, ¿tendría esa misma utilidad geopolítica regional? Lo que en realidad sería relevante. Las promesas de campaña están mucho más centradas por lo que yo estuve pidiendo más o menos por arriba, en temas de digamos, reforma doméstica, tema de transparencia, el tema de la reconstitución de una democracia funcional, mucho más que en lo otro.
Sí. Eso es lo que yo creo. No regionalmente. No, o sea, no tanto. Amigos, los dejamos. Gracias, Rodrigo. Sabés que tenemos que cortar de esta manera. No hay problema. Los dejamos en las mejores manos para escuchar la mejor música del mundo durante esas 2 horas donde no envejecemos. Los dejamos con Eduardo Rivero en Se hace tarde. Y nosotros nos vamos de este pedacito de la tarde de Radio Mundo que nos prestan para estar con ustedes, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, aquí, en esto que dimos en llamar La Hora Global. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite, 21 horas.